Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Se escucha clarito. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra clase de equilibrio ácido básico, que es la última clase de riñón, y después daremos las dos clases de fisiología de la reproducción y terminaríamos el programa y ya hemos marcado la fecha para el tercer parcial, el examen final práctico, el examen final teórico. 48 horas después se toma la segunda instancia y se acaba la materia, ¿eh? Se acaba como la bomba, se acaba, se acaba, se acaba. ¿Eh? Entonces hay que ponerse las pilas y es bastante larga esta materia, hay cosas bastante complicadas, entonces hay que meterle desde ahora para que no llegue el examen y diga, pucha, no tuvimos tiempo, y ustedes saben que tienen otras materias también, entonces tienen que compartir bien su tiempo y para eso es importante planificar sus estudios al fin de año para que no se vean atropellados por el tiempo y la premura de algunos exámenes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a compartir ahí pantalla con la parte de la diapositiva que nos falta. Aquí está. Muy bien, ahí tenemos entonces, aquí está. Entonces, quedamos en la capacidad de amortiguación del aparato respiratorio. Habíamos dicho de que los sistemas buffer, sistema tampón o sistemas amortiguadores eran varios dentro del organismo. El más importante es el sistema buffer, sistema tampón del aparato respiratorio. Habíamos dicho que de 1 a 2 veces. Es el doble de potencia, es decir, el aparato respiratorio, o sea, el pulmón, tiene el doble de potencia de cualquier otro aparato buffer o sistema tampón o amortiguador en el organismo. Tanto el de bicarbonato del riñón como el de la sangre que ya hemos visto cuando vimos el tema de sangre. Entonces, la regulación respiratoria del equilibrio ácido básico es un sistema de amortiguación de tipo fisiológico, ya que actúa rápidamente y evita que la concentración de iones hidrógenos cambie demasiado. En tanto que los riñones de respuesta mucho más lenta que puedan eliminar el desequilibrio. En general, la capacidad de amortiguación global del aparato respiratorio es 1 a 2 veces mayor que la de todos los demás amortiguadores químicos combinados de líquido extracelular. Lo que yo acababa de decir. Sigamos. Control renal del equilibrio ácido básico. Los riñones controlan el equilibrio ácido básico excretando una orina ácida o alcalina. El mecanismo global de la excreción ácida o alcalina es el siguiente. Entonces, tomen nota y presten atención de todo esto porque esta es la aplicación clínica de toda la parte de química que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior ya hemos visto todas las ecuaciones químicas de todos los tampones, sustancias buffer, sustancias amortiguadoras. La de bicarbonato con su componente que es el bicarbonato de sodio, el hidróxido de sodio, y hemos hecho y nos han mostrado simulaciones. ¿Qué pasa cuando en una solución se agrega un ácido fuerte, por ejemplo, como el ácido clorhídrico? ¿Qué pasa cuando a una solución se le agrega una base fuerte como el hidróxido de sodio, que es la cal? Entonces, hemos visto y desarrollado todas las ecuaciones químicas habidas y por haber, es decir, y haciendo el balance, contando cuántos elementos a la izquierda de la ecuación, cuántos elementos quedaron a la derecha, estábamos confirmando de que la ecuación estaba buena y estaba perfecta, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación clínica de toda esa parafernalia química que vimos en las clases pasadas. Entonces, los riñones controlan el equilibrio ácido básico excretando una orina ácida o alcalina. Entonces, esa es la base. El riñón controla el equilibrio ácido básico, ¿ya? Porque ustedes han visto, hay varios sistemas del organismo que controlan el equilibrio ácido básico.
El primer sistema y el más poderoso es el sistema respiratorio, el pulmón. El segundo sistema es el sistema buffer de los riñones, que es el que vamos a ver ahora, que ya hemos visto la parte química. Y el tercero, más importancia, es el sistema buffer o tampón de la sangre, a través de la curva de la oxihemoglobina, que le hemos visto también con ustedes. Muy bien. Entonces, si el paciente está en acidosis, tiene que eliminar, pues, si está en acidosis, que decir, tiene mucho ácido, tiene que eliminar el ácido. O sea, una orina ácida tiene que eliminar para ir deshaciéndose del radical ácido. Si el paciente está en una alcalosis, el riñón tiene que, es decir, elaborar una orina alcalina para eliminar el álcali o las bases que están en demasiada cantidad en el organismo. Muy bien. 1. En los túbulos se filtran diariamente grandes cantidades de bicarbonato. Su paso a la orina produce la pérdida de bases en la sangre. Por otro lado, las células epiteliales de los túbulos también secretan hacia la luz grandes cantidades de hidrogeniones, lo que supone una extracción de ácido de la sangre. Entonces, fíjense que ya en este pantallazo, en este capítulo, nos está hablando de cosas importantísimas, que yo he elaborado la diapositiva, fíjense, de distintos colores, con distintos tonos, para favorecer y ayudarle la memorización de estas cosas importantes. Decíamos que a los túbulos, al sistema tubular, diariamente se filtran grandes cantidades de bicarbonato. Y hemos visto que el glomérulo filtra y va a la cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman va al túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, conductos colectores, medulares, conductos colectores corticales, va a la pelvis renal, va al uréter, va a la vejiga, va a la uretra y sale afuera a la orina. Ese es el camino. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo el primer componente de la formación de la orina, que es la filtración glomerular. Entonces, aquí estamos diciendo, al filtrarse el líquido urinario en el glomérulo y pasar a la cápsula de Bowman, pasan grandes cantidades de bicarbonato. ¿Y el bicarbonato qué es? Es una base, ¿ya? Entonces, produce pérdida de bases en la sangre. Entonces, si ese bicarbonato que se filtró no se reabsorbe, va a salir mucha base por la orina y el paciente, si por ejemplo está en alcalosis, o sea, tiene demasiada base, elementos básicos en el organismo, entonces va a compensar, va a mejorar. Ahora, por otro lado, también las células epiteliales que tapizan los túbulos secretan. Decimos que secretan cuando agarran un componente de la sangre y lo inyectan al túbulo. Entonces secretan cantidades de hidrogeniones. Entonces, inyectan hidrogeniones a la luz del túbulo para que salga por la orina. ¿Y de dónde sale ese hidrogenión que esas células epiteliales de los tubos inyectan a la luz del túbulo? Salen de la sangre. Entonces, fíjense este mecanismo inteligente. Por un lado, el riñón está filtrando bicarbonato. Ese radical bicarbonato es básico. ¿Qué quiere decir? Lo está sacando del organismo. Y por otro lado, saca hidrógeno también de la sangre y lo puede inyectar al túbulo. Entonces, con esos dos mecanismos, él puede regular la alcalinidad y la acidez de la sangre. Por ejemplo, si el paciente está en un estado de alcalinidad excesiva, va a filtrar bicarbonato y lo va a eliminar. Y eso va a mejorar la alcalinidad de la sangre. Si ese paciente está con una acidosis, es decir, va a inyectar, va a sacar de la sangre hidrogeniones y lo va a inyectar a los túbulos y van a salir por la orina y por lo tanto va a perder hidrogeniones. Entonces esa acidez, esa acidosis va a bajar. Entonces ese es el mecanismo. Sigamos. Control renal del equilibrio ácido básico. Cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular, ¿en qué estado está el organismo cuando disminuye la concentración de hidrones e hidrógeno? Porque nosotros ya habíamos dicho que los hidrogeniones, fíjense, son capaces, es decir, las sustancias ácidas son capaces de ceder hidrogenio y las sustancias básicas o alcalinas son capaces de captar hidrógeno. Entonces,
¿Qué pasa cuando disminuye la concentración de hidrogeniones en la sangre con el líquido extracelular? Al disminuir el hidrogenión, que es un líquido, que es un radical ácido, ese paciente va a estar en alcalosis. Entonces los riñones dejan de reabsorber el bicarbonato filtrado, lo que aumenta la excreción de este por la orina. Como los iones de bicarbonato amortiguan normalmente los iones de hidrógeno del líquido extracelular, esta pérdida de bicarbonato tiene el mismo efecto que la adición de iones hidrógeno al líquido extracelular. ¿Ya? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarle esto de el mismo efecto que una acción de masa que se llama. Entonces vamos a compartir aquí, vamos a ir a la pizarrita, espérese un ratito, aquí está. Decía yo, tenemos, fíjense, vamos a diagramar una célula, ¿ya? Vamos a diagramar una célula y aquí tenemos, no sé por qué no me agarré esta porquería. Entonces, aquí tenemos la membrana celular. Aquí dentro, supóngase, dentro de la sangre, supóngase, tenemos el sodio, perdón, vamos a dibujar acá. Aquí tenemos un ion bicarbonato, HCO3. Este ion bicarbonato está neutralizado por un ion hidrógeno. ¿Ya? Supongo así. Esto no está junto, esto está separado. Ya, está separado. Pero dentro de la sangre hay un bicarbonato con carga negativa, ¿ya? Que es un ion básico, alcalino. Y hay el ion hidrogeniones, fíjense que es un catión, ¿ya? El hidrógeno con carga positiva es un catión, es ácido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hemos visto que el riñón puede filtrar más bicarbonato en la orina y hacer que se elimine el bicarbonato, y de esa forma, fíjense, es decir, se está eliminando sustancias básicas. Entonces, si el paciente estaba en alcalosis, va a mejorar su alcalosis. Además de eso, el riñón lo que hace es sacar de la sangre este ion hidrógeno, fíjense, y lo inyecta en el túbulo renal, y lo inyecta en el túbulo renal, en la luz del túbulo renal, lo inyecta, ¿ya? Y así sale por la orina, una orina ácida. Entonces, fíjense, entonces, el riñón tiene dos mecanismos para regular el pH. Por un lado, cuando hay alcalosis, elimina por orina, es decir, se filtra y no lo reabsorbe y elimina por orina este ion bicarbonato, que es un radical básico. Cuando al eliminarse este ion bicarbonato que estaba neutralizando este ion hidrógeno, ¿ya? Por la reacción de masa que se llama en química orgánica, es decir, salió el bicarbonato que neutralizaba este ion hidrógeno y entonces quedó el ion hidrógeno solito, predominando. Entonces se pierde una base y también se gana un ácido. Entonces por eso es que cuando hay, supónganse, una alcalosis, o sea, el pH alto en la sangre, y el riñón pierde bicarbonato, que son radicales básicos, se mejora la alcalosis. Pero no obstante con eso, además de perder bicarbonato, deja un ion hidrógeno sin neutralizar. Y el hidrógeno es un radical ácido que también va a ayudar a neutralizar esa alcalinidad que tiene la sangre. Entonces esos son los dos mecanismos que nos está explicando en la diapositiva que habíamos visto, que era esa, ¿ya? Entonces, que yo sin hacerles ese diagramita, tal vez ustedes no entienden. Entonces, vamos a leer de nuevo. Cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular, alcalosis, los riñones dejan de reabsorber todo el bicarbonato filtrado, lo que aumenta la excreción de este por la orina.
Como los iones de bicarbonato amortiguan normalmente a los iones de hidrógeno en el líquido extracelular, esta pérdida de bicarbonato tiene el mismo efecto que la adición de iones de hidrógeno al líquido extracelular. Por lo tanto, en la alcalosis, la eliminación de iones de bicarbonato hace que se eleve la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular, que vuelve a la normalidad. Entonces, fíjense, si tenemos alcalosis, o sea, exceso de bases, a través del riñón, a través de dos mecanismos que tiene el riñón, es decir, eliminar el bicarbonato por orina, que es una base, pero si hay mucha base en la sangre, se elimina el bicarbonato por orina, baja esa concentración de base en la sangre. Y no contento con eso, al bajar la concentración de base en la sangre, porque se eliminó mucho bicarbonato, habíamos visto que por cada bicarbonato que se eliminaba por la orina, es decir, había un hidrogenión que quedaba libre, y el hidrogenión es un radical ácido. Entonces, se eliminan bases y aumentan los radicales ácidos, entonces, pues, una belleza. Se compensa de esa forma la alcalinidad que tenía ese organismo en ese momento. Sigamos. Control renal del equilibrio ácido básico. 3. Habíamos visto lo que pasaba en la alcalosis. Ahora vamos a ver un escenario donde hay acidosis. En la acidosis los riñones no excretan bicarbonato en la orina, sino que reabsorben todo lo que se ha filtrado y además producen nuevo bicarbonato que es enviado directamente al líquido extracelular. Entonces, fíjense que en la alcalosis habíamos visto que se eliminaba bastante bicarbonato y al eliminarse bastante bicarbonato quedaban los radicales de hidrogeniones o iones de hidrógeno libres y por eso el doble mecanismo se compensaba la alcalinidad. Ahora, cuando hay acidosis, fíjense, ¿qué pasa? Los riñones dejan de excretar el bicarbonato. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues si está en acidosis, necesitamos sustancias básicas como el bicarbonato para neutralizar esa acidosis. Entonces el riñón no puede eliminar el bicarbonato porque estaría empeorando la acidosis. Entonces el riñón, todo el bicarbonato que se filtra, lo vuelve a reabsorber para que vaya a la sangre, a neutralizar esa acidosis. Y no conforme con eso, además de reabsorber todo el bicarbonato que se filtra y no permitir que se elimine, no conforme con eso, produce más bicarbonato el organismo para intentar neutralizar esa acidosis que tiene el cuerpo. De esta forma, los riñones regulan la concentración de iones de hidrógeno del líquido extracelular mediante 3 mecanismos. Entonces, aquí ya nos ha hecho un resumen de esos mecanismos para compensar la alcalosis, de esos mecanismos para compensar la acidosis. Entonces, y nos ha dicho, de esta forma los riñones regulan la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular mediante 3 mecanismos. ¿Y qué es regular la concentración de hidrogeniones? Es decir, si el organismo regula la concentración de hidrogeniones, es lo mismo que decir, está regulando el pH. O sea, cuando hay muchos hidrogeniones en el organismo está en acidosis. Si hay pocos radicales hidrogeniones en el organismo, hay alcalosis. Entonces, es básico de que este radical ácido llamado hidrogenión va a tener mucho que ver con la acidosis y la alcalosis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos para controlar el equilibrio básico de parte del riñón? Primero, secreción de hidrogenión. ¿Y cuál era ese mecanismo de secreción? El riñón agarraba de la sangre el ion hidrógeno, lo filtraba en la orina, lo secretaba a los túbulos, ya a la luz del túbulo del riñón, y lo excreta por orina. Entonces pierde hidrógeno. Segundo mecanismo, reabsorción de bicarbonato filtrado. Era lo que habíamos visto en la acidosis también. El bicarbonato se filtra con la orina, pero en vez de eliminarse con esa misma orina, el riñón lo vuelve a reabsorber. Lo que dice, hola señor. Es decir, estamos en acidosis y estamos perdiendo sal alcalina, que es el bicarbonato. Entonces no, vamos a tener que reabsorber de nuevo esa sal alcalina, que es el bicarbonato, para compensar nuestra acidosis. Y tercero, producción de iones nuevos de bicarbonato. Entonces, no conforme con reabsorber esos iones de bicarbonato que se habían filtrado,
No conforme con eso, produce más bicarbonato. Y de esa forma va a compensar, por ejemplo, un cuadro de acidosis. Sigamos. Corrección de la acidosis. La acidosis aparece cuando disminuye el cociente entre bicarbonato y CO2 en el líquido extracelular, lo que se traduce en una disminución del pH. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan cuando nosotros vimos el aparato respiratorio también, vimos lo que era acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Voy a ir nuevamente a ese cuadrito rápidamente porque si no van a poder entender si yo no hago esta formulita. Entonces, fíjense que el pH, lo voy a poner grande aquí, pH va a ser igual a la concentración de bicarbonato en sangre. Este es el bicarbonato HCO3 con carga negativa, este es el bicarbonato, sobre la concentración de anhídrido carbónico, CO2. Fíjense, esta es la fórmula que, es decir, que controla el pH. pH es igual a la concentración de bicarbonato sobre la concentración de anhídrido carbónico. Entonces, ¿cómo podemos, explicar esta fórmula? En esta fórmula, este indicador que está de numerador llamado concentración de bicarbonato y este indicador que está en el denominador, que es el CO2 anhídrido carbónico, nos está diciendo algo. El numerador, que es el bicarbonato, ya el bicarbonato está en relación directa con el pH. O sea, la variación de este numerador llamado bicarbonato está en relación directa con el pH. ¿Qué quiere decir? Si el bicarbonato sube, el pH sube. Si el bicarbonato baja, el pH baja. Y si en cambio, con relación a la concentración de CO2, está en relación inversa. ¿Qué quiere decir? Cuando el CO2 sube, el pH baja. Cuando el CO2 baja, el pH sube. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento con esta fórmula del pH. Fíjense que decíamos de que hay que diferenciar lo que es una acidosis respiratoria, lo que es una acidosis metabólica. ¿Ya? Cuando ustedes estén en terapia intensiva, tratando de compensar a un paciente, ustedes tienen que leer el examen de sangre que se hace punzando una arteria periférica, entonces se llama gasometría. Entonces, esa gasometría tienen que leerla e interpretarla. Y en esa gasometría le va a dar la concentración de bicarbonato, la concentración de anhídrido carbónico, CO2, le va a dar la PO2, la presión de oxígeno, la PCO2, la presión de anhídrido carbónico. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el pH, fíjense, el aumento de pH, porque sabemos que el pH normal de la sangre es 7,4. Fíjense, este es el pH normal de la sangre, ligeramente alcalino. Ustedes saben que el pH 7 es neutro. El agua, por ejemplo, tiene pH 7. El agua es neutra. No es ni ácida ni alcalina. En la sangre, nuestra sangre tiene un pH 7,4 de normal. Es ligeramente alcalino. Entonces, lo que está por abajo de 7,4 ya se considera acidosis en términos médicos. Y lo que está por arriba de 7,4 se considera alcalosis en términos médicos. Entonces, si nosotros tenemos un valor del pH, fíjense, mayor de 7,4, pero ese pH alto es porque aumentó el bicarbonato, estamos en presencia de una alcalosis metabólica. ¿Ya? Y si ese pH alto
se debe a una disminución del CO2, estamos en presencia de una alcalosis respiratoria. Y al contrario, si estamos en una acidosis, o sea, bajó este pH por abajo de 7,4, bajó, y si esa bajada del pH se debe a que bajó el bicarbonato, que disminuyó el bicarbonato, estamos en presencia de una acidosis metabólica. Pero si ese bajón del pH se debe a un aumento del CO2, estamos en presencia de una alcalosis respiratoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando aumenta este, aumenta el pH. Cuando aumenta este, disminuye el pH. O sea, el bicarbonato está en relación directa con el pH y el CO2 está en relación indirecta con el CH, con el pH. Muy bien, entonces eso yo creo que ha sido importante para ubicarlo en la parte química de lo que es acidosis y alcalosis metabólica. Muy bien, aquí entonces meto corrección de la acidosis. Era lo que habíamos dicho, que no obstante filtra bicarbonato, todo el bicarbonato filtrado lo vuelve a reabsorber y no contento con eso produce bicarbonato nuevo, ¿no? Y además hemos visto que ahora la corrección renal de la acidosis. Vamos a ver. En la acidosis respiratoria, estamos viendo la acidosis respiratoria, ¿cuál era? La acidosis respiratoria cuando disminuye el CO2. El exceso de hidrogeniones en el líquido tubular se debe fundamentalmente a la elevación de la PCO2 del líquido extracelular, que estimula la secreción de hidrógeno, de iones de hidrógeno. Las principales compensaciones consisten. Entonces, fíjense que aquí nos está diciendo que en la acidosis respiratoria hay un exceso de hidrogeniones en el líquido tubular del riñón y se debe fundamentalmente a la elevación de la PCO2 del líquido extracelular que estimula la secreción de hidrogeniones. Entonces, cuando hay esa acidosis respiratoria, es decir, el pulmón comienza a hiperventilar, comienza a perder PCO2, ¿ya? Y estimula la secreción de hidrogeniones. Entonces, se producen más iones de hidrógeno y eso, es decir, va haciendo que al secretarse los iones de hidrogeniones en los túbulos, se eliminan por la orina y entonces ese radical ácido que es el ion hidrógeno va a corregir la acidosis respiratoria. Entonces vamos a ver cuáles son los dos momentos de la corrección renal de la acidosis. Primer momento, 1. Aumento de la frecuencia respiratoria que disminuye el PCO2. Entonces cuando el paciente está con una acidosis, ¿ya? Generalmente en este caso respiratoria, el pulmón comienza a hiperventilar, aumentar su frecuencia. En vez de respirar 12 veces por minuto, respira 15, 20, 30 veces por minuto y de esa forma va eliminando el CO2 que está en exceso. La segunda compensación renal. Esta primera habíamos dicho que a través del pulmón que se compensa. La segunda compensación ya es renal. Entonces, el paciente está en acidosis. ¿Qué hace el riñón? Reabsorbe todo el bicarbonato filtrado, que ya lo hemos visto. Entonces, fíjense que el riñón va filtrando, 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 y en ese filtrado de la orina siempre hay bicarbonato. A veces, dependiendo del momento, si hay acidosis o hay alcalosis, el riñón lo vuelve a reabsorber para que vaya a la sangre o lo elimina cuando en otro momento. En este caso que hay una acidosis, es decir, no se puede, ese bicarbonato filtrado no se puede dejar que salga por la orina. Hay que volverlo a reabsorber porque es una base que va a neutralizar esa acidosis. ¿La verdad? Y no contento con eso, además de reabsorber todo el bicarbonato filtrado, el riñón va a producir o generar bicarbonato nuevo mediante la formación del amoníaco y el amonio. NH4 es amonio y de ahí sale el amoníaco, que es un ácido. ¿Ya? Entonces, estos son los dos momentos de la corrección renal de la acidosis. Hay un momento respiratorio que aumenta la frecuencia respiratoria. El paciente hiperventila. Y hay un momento renal en que este paciente que está con acidosis, todo el bicarbonato filtrado se reabsorbe de nuevo. Y no contento con eso,
además de reabsorber el bicarbonato filtrado, se produce nuevo bicarbonato, ¿ya? Mediante la formación de amonio y ácido titulado. Corrección renal de la alcalosis ahora. ¿Qué pasa en la alcalosis? En la alcalosis el cociente entre bicarbonato y CO2 del líquido extracelular aumenta. Ya hemos visto de que acidosis es por abajo de 7,4. En el caso químico es por abajo de 7. Acidosis por encima de 7 es alcalosis. Pero como el pH normal del organismo es 7,4, o sea, ligeramente alcalino, ahí vamos a considerar que todo lo que esté, todo pH que esté por abajo de 7,4, el paciente está en acidosis. Todo paciente que tenga un pH por arriba de 7,4 está en alcalosis. Entonces ahora vamos a ver cómo corrige el riñón la alcalosis. En la alcalosis, el cociente entre bicarbonato y CO2 del líquido extracelular aumenta. Lógicamente, si tiene alcalosis, tiene un pH aumentado, más de 7,4. Con el consiguiente aumento del pH. En ese caso, hay disminución de la concentración de iones hidrogeniones, porque otra definición de alcalosis es que hay disminución de la concentración de iones hidrogeniones. En la acidosis siempre hay aumento de la concentración de iones hidrogeniones, porque el hidrógeno es un radical ácido, ¿ya? Y es la base para jugar con el equilibrio ácido-básico. Entonces, dice el aumento del pH, que es lo mismo que decir la disminución de la concentración de iones hidrogeniones. En la alcalosis metabólica, las compensaciones primarias consisten en un descenso de la ventilación pulmonar que aumenta la PCO2. Entonces, fíjense, cuando había acidosis, habíamos visto que el riñón, lo primero que compensaba el riñón, hiperventilaba y botaba el CO2. El CO2 es un radical ácido también, igual que el hidrógeno. Entonces, al perder radical ácido, esa acidosis bajaba. Aquí fíjense, en la alcalosis, el riñón compensa con hipoventilación, o sea, disminuye su frecuencia ventilatoria. En vez de respirar el paciente cada 12 veces por minuto, respira 10 veces, 8 veces, 7 veces. Entonces, al tener una respiración lenta, elimina menos CO2. Y el CO2 es un radical ácido, igual que el hidrogenión, para todos los efectos químicos. Entonces, si el paciente estaba en alcalosis y nosotros ahorramos radicales ácidos y va aumentando el CO2, va aumentando el CO2, en la reserva de CO2, entonces estamos compensando esa alcalosis. Entonces, en la alcalosis metabólica, la compensación primaria consiste en un descenso de la ventilación pulmonar, que aumenta la PCO2, y un aumento de la excreción de bicarbonato que ayuda a compensar la elevación inicial de bicarbonato en el líquido extracelular. Es lógico. Entonces, el riñón, por su parte, disminuye la frecuencia ventilatoria, o sea, hipoventila, y de esa forma ahorra bicarbonato. Y en este caso, mejor dicho, ahorra CO2, que es un radical ácido. Entonces, si estaba en alcalosis, estamos ahorrando ácido, es decir, estamos compensando esa alcalosis. Y no conforme con eso, el riñón ahora, ¿qué va a hacer? Si estamos en alcalosis, estamos con un exceso de bicarbonato. Entonces, el riñón, todo el bicarbonato que se filtra, no va a reabsorber nada y lo va a dejar que salga por la orina. Y en esa forma se va a eliminar bicarbonato por la orina, que va a ayudar también a compensar la alcalosis. Muy bien. Sigamos. Ahora, insuficiencia renal aguda. Entonces vamos a ver alguna patología, como siempre hacemos cuando terminamos en la unidad académica respectiva. Entonces vemos la aplicación clínica en algunas enfermedades de ese aparato, en este caso el riñón. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? ¿Cómo se clasifica? Fíjense que la insuficiencia renal aguda se clasifica en 3 puntos. El primer tipo de insuficiencia renal aguda se llama insuficiencia renal aguda prerrenal, como está ahí. 2, insuficiencia renal aguda intrarrenal. Y tercero, insuficiencia renal aguda postrenal. ¿Ya? ¿Cuál es la insuficiencia renal aguda prerrenal? Es la que se produce porque no llega suficiente sangre
a esa arteriola aferente, ¿ya? Para que pueda filtrar el glomérulo y producir orina. Entonces, el riñón se para y deja de producir orina. Entonces, ¿y cuál es el ejemplo específico? Es cuando hay una disminución de la irrigación sanguínea renal. Por ejemplo, el paciente está en un shock hipovolémico. Le tiraron un balazo o una puñalada en la aorta o en la pulmonar o en otra arteria de grueso calibre y se desangró ahí. En contados segundos perdió 1 litro, 2 litros de sangre. Entonces ahí el riñón para de funcionar, entra en insuficiencia aguda y ese tipo de insuficiencia aguda es insuficiencia renal aguda prerrenal. 2. ¿Cuándo es la insuficiencia renal aguda intrarrenal? Es cuando se debe a alguna patología propia del riñón. Y entre las patologías propias del riñón pueden ser enfermedades de los túbulos, enfermedades de los glomérulos, enfermedades de los vasos sanguíneos. Ya hemos visto, por ejemplo, en otros capítulos, cuando hay una enfermedad de los túbulos, por ejemplo, es pielonefritis. Cuando hay una enfermedad en los glomérulos, es glomerulonefritis. Cuando hay una enfermedad en los vasos sanguíneos, a veces hay unas patologías congénitas de vasos, agenesia de vasos sanguíneos, o sea, entonces, o algún hemangioma, algún tumor de vasos sanguíneos, etcétera, eso ya es una lesión de vasos sanguíneos. Entonces, cualquier lesión en los túbulos, en los glomérulos, en los vasos sanguíneos, puede llegar a producir una insuficiencia renal aguda intrarrenal. ¿Por qué? Porque está en el propio parénquima renal. Y tercero, insuficiencia renal aguda postrenal. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos, por ejemplo, litiasis urinarias, un cálculo renal en la pelvis, fíjense, a veces se forman cálculos enormes, cálculos coraliformes que se llama en la pelvis renal, es decir, y al formarse ese cálculo grande en la pelvis, es decir, obstruye la salida de orina. Ese cálculo también puede estar en el uréter, en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior del uréter, y obstruye la salida de la orina para que vaya hasta la vejiga y después hasta la uretra y salga por el meato urinario, ¿no es verdad? Entonces, esa obstrucción de ese sistema canalicular final del riñón, que puede ser la pelvis, puede ser el uréter, o sea, ahí se enclava un cálculo y va a producir una hiperpresión retrógrada hacia arriba. ¿Y qué es lo que está hacia arriba de la pelvis renal? Está pues los túbulos contorneados distal, los túbulos, el asa de Henle, el túbulo contorneado proximal, etcétera. Todo el sistema, y después viene ¿cómo se llama? La cápsula de Bowman. Hemos dicho que la cápsula de Bowman es un recipiente que recibe la filtración glomerular. Y de ahí de la cápsula de Bowman ya están colgados todo el sistema túbulo calicial, que es túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulos colectores corticales, túbulos colectores medulares, y después viene la pelvis renal, el ureter. Entonces, cuando hay algún cálculo renal en esa parte baja del sistema urinario, va a producir una presión para arriba que va a impedir que haya filtración de orina. Entonces, por eso es que y el riñón entra en insuficiencia renal. Esa es la llamada insuficiencia renal aguda postrenal. Entonces, ahí tenemos los 3 tipos de insuficiencia. Ahora, insuficiencia renal crónica. Ya sabemos todo el mundo de que la principal causa de insuficiencia renal crónica en este momento, actualmente, en la modernidad, es la diabetes y la hipertensión descontrolada. O sea, un diabético descontrolado, un hipertenso descontrolado. Y ustedes saben de que estadísticamente el 10% de la población se calcula sufre diabetes y el 10% de la población sufre hipertensión arterial. Entonces, fíjense, Santa Cruz, con una ciudad de 2 millones de habitantes, póngale el 10% de 2 millones son 200.000 habitantes. Entonces, si hacemos un censo, probablemente alrededor de 200.000 personas sufren hipertensión y si no se controlan van a llegar a ser una insuficiencia renal crónica. Y de eso también el 10% son diabéticos.
Y si esos diabéticos, que son otros 200.000, no se controlan, con el tiempo van a llegar a ser una insuficiencia renal crónica. Entonces, fíjense el drama que es de esas dos enfermedades no controladas. Esa es la causa. Antes, hace 20, 30 años atrás, 40, va a ser, habla la historia de que las principales causas de insuficiencia renal crónica era la glomerulonefritis crónica y la pielonefritis crónica. Pero ahora ya han sido desplazadas por estas dos. Un ratito ya. Hola, Saso. ¿Aló? Saso. Hola, Saso. Estoy dando clase virtual. ¿Qué era? Puede ser, Saso. Puede ser, sí. Ya, te lo voy a mandar por WhatsApp entonces. Ya. Ok, chao. Eh, Ya, muy bien. Entonces habíamos dicho de que la insuficiencia renal crónica es el destino final de los pacientes hipertensos y diabéticos no controlados, ¿verdad? Vamos a leer. Es consecuencia de la pérdida irreversible de un gran número de nefrones funcionantes. En muchos de los casos, la lesión inicial del riñón conduce a un deterioro progresivo de la función renal y a una pérdida continuada de nefrones hasta un punto en que el paciente debe entrar en un programa de diálisis o recibir un trasplante para sobrevivir. Esta situación se denomina insuficiencia renal terminal. A principios de los años 80, la glomerulonefritis era la principal causa de la insuficiencia renal crónica. En los últimos años, la diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de la insuficiencia renal terminal. Sigamos. Muy bien, entonces con eso hemos terminado esto. Vamos a compartir aquí.